Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 141 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pasando calorcito y jugando bastante a golf con buen tiempo. Y qué bien están los campos. Después de todas estas lluvias de invierno y ahora el calorcito, qué chulos están los campos en general, al menos en Cataluña, que es donde jugamos nosotros. Hemos jugado varios campos últimamente, tú has ido a Castellón también. Y por norma general, a nivel de mantenimiento, qué bien están. Greens, calle, RAF en general, los encontré en muy buen estado ahora. Sí, estamos jugando campos que no habíamos visto así de bien y eso es una alegría. Y eso también nos facilita el hecho de que luego juguemos nosotros mejor, ¿no? Que también es el caso. Así que disfrutando a tope de esta época, además es para mí de las mejores del año. Y nada, pues aprovechando todo lo que podamos. Este fin de semana también volvemos a jugar. Fin de semana pasado jugamos bien los dos. Vamos líderes en la Galaxy Golf League. El equipo está funcionando muy bien y hemos vuelto a ganar torneo por equipos. Segunda victoria del año. Así que fantástico. Poco más se puede pedir. Lo que pasa es que sí que es cierto que solo por ponerle un pero, no hay primavera últimamente. Hemos pasado de estar con jerseys y abrigos en abril a ir casi desnudos a jugar a golf. Quiere decir, pantalón corto, camiseta, sudando, mucho calor. Sí. Bueno, veremos estas próximas semanas, a ver cómo va la cosa. Pero sí, tiene pinta de que esta temperatura ya se va a quedar aquí unas cuantas semanas con nosotros. Así es. Hablábamos de que estamos jugando bien, porque es cierto, pero en el programa de hoy queremos hablar de algo que pasa a veces, incluso cuando estás jugando súper bien, ¿no? Que es el conocido como el síndrome del golpe perdido, que básicamente se refiere a un conjunto de situaciones que se juntan en un golfista que de forma inexplicable parece que pierde toda su habilidad para jugar a golf, para golpear a la bola, incluso teniendo años de experiencia con un juego consistente y de repente como que pierdes totalmente la confianza y empiezas a topar bolas, a hacer sockets, incluso algún golpe al aire, cosas que dices, pero ¿qué está pasando? ¿No? De repente como que he tenido un blackout y ya he dejado de saber jugar. Y eso pasa más de lo que nos pensamos, ¿eh? Porque yo sinceramente, ahora hablaremos del tema, ¿eh? Pero creo que viene por un tema que desencadena en otro. Es un tema de que pegas un mal golpe, por el motivo que sea, haces un mal swing. No tiene que ser que tengas un error ahí acumulado, sino un mal swing que te genera, me lo invento, un socket, y a partir de ahí tu cabeza empieza a darle vueltas y vueltas y buscas técnicamente no hacer socket, pensando en cosas que no deberías pensar, sino que quizá lo que tienes que hacer es olvidarte y decir, pues venga, siguiente golpe como lo estaba haciendo, y se acabó. Y yo creo que por el obsesionarnos, intentar quitar ese golpe que nos hace entrar en barrena, entramos en un bucle y cada vez la cosa es peor, ¿no? Sí, porque además puede ser que el golpe malo lo hayas dado, de repente luego como que arreglas la situación, incluso en el mismo hoyo, ¿eh? Y luego haces 2, 3, 4 hoyos bien, parece que no ha pasado nada, que ha sido como una anécdota, y luego de repente vuelves a hacer algo raro, ¿no? Y claro, ya acumulas el error que has hecho 3, 4 hoyos antes con el que te acaba de pasar y de repente empiezas a desconfiar de ti mismo, ¿no? Que eso es lo peor que puedes hacer. Y parece que tienes como una pérdida repentina de habilidad, pérdida de confianza y te planteas cosas que ya habías cogido en una dinámica y ya pues, ni pensabas en ellas, ¿no? Ya era algo que tenías como muy asumido y muy interiorizado y de repente vuelve a florecer cosas que tenías como olvidadas y que te pasaban hacía mucho tiempo, ¿no? Y que habías enterrado completamente. Y además es que luego esto te va afectando ya no en el swing cuando le pegas a la bola, sino en toda la perrutina. Porque en la perrutina ya no es que cuando te pones ya a hacer, por ejemplo, si tu perrutina tienes golpes de prácticas, te pones a pensar en eso que has fallado, sino que seguramente por estar dándole vueltas, dejas de hacer cosas en la perrutina, como por ejemplo, mirar el viento, ver que la calle cae de izquierda a derecha y hay que apuntar un poco más a la izquierda. Quizá analizas menos el golpe por el hecho de tener tu cabeza ocupada con algo que has fallado previamente. Con lo cual, a lo mejor el siguiente golpe tienes un fallo muy grave, pero no es el mismo fallo que el anterior. Pero cometes otro fallo, pero por el hecho de que el primer fallo te desencadena una serie de cosas que hace que te genere otro golpe malo. Y no tiene por qué ser técnica, ¿eh? A lo mejor es un fallo de estrategia. Sí, al final florecen cosas que no deberían por el hecho de estar cuestionándote a ti mismo, ¿no?
Ahora, por ejemplo, tú y yo estamos jugando seguramente cada uno a nuestro nivel el mejor golf de nuestra carrera, vamos a llamarle así. Pero ¿te acuerdas de alguna que te haya pasado últimamente que digas, uy, aquí me empiezo a plantear y a cuestionar cosas que no debería porque estoy jugando bien y sé jugar a esto? Sí, de ir jugando pues una partida más o menos por el sitio, de golpe pegar una bola totalmente izquierda y decir, no pasa nada, Alex, a veces lo haces, pero estar pensando en el swing que estás haciendo y decir, es que esa bola no tendría que ir a la izquierda. Y siguiente tiro, otra vez a la izquierda y otra vez a la izquierda. Y coger y decir, bueno, pues apunto a la derecha y empezar a hacer ganchos. Completamente hooks muy exagerados. Eso sí que me ha pasado. Sí que es cierto que luego, bueno, pues últimamente sí que mi confianza es muy alta, entonces me estoy agarrando muy bien a las vueltas, con lo cual los errores me van desapareciendo. Es decir, un error que me pueda aparecer no me dura toda la vuelta. Recuerdo también hace poco, jugando contigo precisamente, la última vez que jugamos juntos, creo que fue, en Serras de Pals, hará un mes, no más. Me salió un socket y al cabo de un par de días me volvió a salir otro socket. Pero ya no me aparecieron más. Porque intento agarrarme a la vuelta de la manera que sea, pero sí que es cierto que hace tiempo recuerdo una vez que empecé con los sockets y no había manera, era socket tras socket. Ya, ya, Y ya. recuerdo hacer 3 rayas seguidas por los sockets, era en cada hoyo socket. Sí, sí, estos bloqueos son terribles y salir de ellos cuesta. Y claro, nos preguntaremos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues esto pasa por diversas causas. La primera tiene un componente psicológico, ¿no? Nosotros, como golfistas, podemos experimentar una caída en rendimiento que sea más o menos persistente, lo que decías tú, ¿no? De repente tener varios sockets seguidos, debido a bloqueos mentales, a dudas que aparecen, situaciones de estrés y presión, de que a lo mejor te estás tú poniendo en la mochila más piedras de las que deberías. Y esto puede llevarte a una situación en la que acabes desquiciado si no eres mentalmente fuerte y llegaré a ser incapaz de ejecutar un swing normal y ya el resto de la vuelta, pues arrastrarte por el campo, ¿no? Claro, el golf tiene ese componente frustrante de que el ego te lo castiga rápidamente y como te subas mucho, te devuelve rápidamente a la tierra, ¿no? Muchas veces queremos jugar como profesionales porque lo que vemos en la tele, y esto lo hemos recalcado muchas veces, es los highlights, lo mejor de los mejores jugadores del mundo, pero nosotros no tenemos esa habilidad. No nos dedicamos a eso, no somos profesionales, seguramente no tenemos tampoco el talento que tienen estos jugadores, aparte de el físico, ¿no? Pero muchas veces nos cargamos nosotros el hecho de que un error que nos parece inaceptable, sentimos que deberíamos haberlo hecho mucho mejor, ¿no? Y eso ya pues, nos está castigando. Y es que además, pensemos una cosa, somos amateurs, jugamos con puntos extras. Esos puntos extras están para asumir esos errores que podemos cometer, ya sean de estrategia o de golpes malos, sockets, etcétera, etcétera. Con lo cual, en nuestro handicap y nuestros puntos extras ya están ahí, porque esos golpes están metidos dentro de nuestra tarjeta. Es decir, que es normal que algunos golpes de estos los tengamos que hacer, pero el humano es que queremos ser, yo el primero, perfeccionistas, si podemos hacer 8 birdies mejor que 6, ojalá, ¿no? Hacer birdie en cada vuelta, ¿no? Pero al final yo creo que es por un tema de autoexigencia y querer hacerlo muy bien. Ujú, exacto. Con lo cual, tenemos expectativas irreales. Hicimos en su día algún programa hablando de estas expectativas, ¿no? De lo que esperamos, que luego la realidad es otra. Y claro, cuando rompemos esta expectativa, pues aparece la frustración y mentalmente dejamos de fluir y de estar tranquilos y de hacer lo que debemos bajo sensaciones, ¿no? Unas sensaciones que durante mucho tiempo a lo mejor las hemos tenido, porque recordemos que esto nos pasa a cualquier nivel de golfista y muchas veces especialmente a los que saben jugar más. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, la presión interna, ¿no? De no arruinar una vuelta. Vas bien, esto me pasa a mí alguna vez, ¿eh? Y todavía estoy haciendo, incluso en vueltas buenas, hago un descalabro completo. Estás fin de semana sin ir más lejos y va muy bien. Y en el hoyo 10 pues pegué 3 o 4 golpes seguidos de no avanzar, de decir, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Pues esa presión de no arruinar, de ostras, no la caguemos, que vamos bien, pues aún nos pone más presión, ¿no? Pero lo estás trabajando bien, ¿eh? Que, o sea, yo cada vez te veo mucho mejor y cada vez, aunque te puede salir algún hoyo malo, te estás agarrando. O sea, yo el otro día, hablando de tu vuelta, en los 9 primeros no sé cuánto ibas, pero ibas en una auténtica barbaridad. En el hoyo 10 la liaste, en el hoyo 11, medio la liaste también. Hace 5 meses, esa vuelta, de a lo mejor de ir a los 9 primeros, de 4 bajo, 5 bajo de tu handicap que ibas, o 6, es que no recuerdo.
hace 6 meses no hubieras cumplido handicap. Hubieras empezado a hacer raya tras raya tras raya. Y en cambio, bueno, pues hiciste una raya, luego no sé si hiciste otra raya a un punto, pero a partir de ahí dijiste, va, venga, pues vamos a hacer un hoyo bueno y olvidémonos de estos errores que a lo mejor en el hoyo 10 me parece que empezaste a topar bolas constantemente, con lo cual dijiste, no, venga, centrémonos en el swing, centrémonos en el golpe que estaba haciendo en la primera vuelta y a la que pegaste un par de golpes buenos, hiciste un hoyo bueno, pues ya está, problema solucionado, ¿no? Ujú. Es eso, es intentar que la mente no se te enganche en el error, ¿no? Porque mentalmente, y esto nos lo explicó Nuria Elizo cuando vino, la mente interpreta el error como un peligro y activamos el modo defensivo que provoca pues no estar liberado, estar bloqueado, ¿no? Y entonces comienzas a pensar en el pasado, ¿por qué lo he hecho mal? Y en el futuro, ya he arruinado la vuelta, ya he vuelto a hacer o voy a volver a tener el mismo problema que ya tuve en vueltas anteriores que iba bien y lo hice mal. Y te olvidas del presente, del golpe que estás pegando, de la distancia que tienes que hacer, del viento, de lo que decías tú, ¿no? Las condiciones. Pues bueno, ese es un problema y la mente funciona así, por desgracia. Entonces hay que ser conscientes de que esto pasa. Y que además luego muchas veces nos quedamos siempre con el último golpe. Tú a lo mejor has pegado la mejor madera de tu vida, que luego pegas un socket, no la metes en green y ya estás cagado para ver si vas a pegar otro socket haciendo un chip y no la vas a meter en green. Cuando a lo mejor hace 2 golpes has pegado la madera de tu vida y en el hoyo anterior has pegado un chip buenísimo que la has dejado dada. Pero eso no es suficiente. Tu cabeza te va a decir, "Ch, que la acabas de liar, cuidado con lo que haces en tu swing, que la vas a volver a liar". Y es que tu cabeza es así de traicionera. Sí, sí. Y luego también pasa influencias externas, ¿no? Que te añaden aún más presión. Porque estás jugando con amigos tuyos y quieres quedar bien. Porque sabes que te estás jugando una vuelta que te cuenta para handicap porque se te va una buena. O porque te estás jugando el campeonato del club. Pues todas estas cosas mentalmente también provocan ese miedo, ¿no? Es uno de los componentes. Otro componente, el físico, ¿no? Que está muy relacionado con lo anterior, porque al final cuerpo y mente van muy juntos, pues relacionado con la parte psicológica, el cuerpo empieza a sufrir desequilibrios musculares por la tensión, ¿no? Lo que hablaba Jorge el otro día. Hoyos penalizantes, que como no vayas al sitio, va a resultar que vas a tener una penalidad, ¿no? Pues eso tensiona tu cuerpo, tensiona tus brazos, tensiona tu espalda y al final pues acabas teniendo un estado físico inadecuado para hacer un golpe fluido. Totalmente, ¿eh? Y luego el estado físico de una persona, quiero decir, yo lo noto mucho, ¿eh? En la primera vuelta, pues te notas como con más energía y ya cuando, bueno, el cansancio se va acumulando y ahora más en verano, el calor va haciendo mella en nuestro cuerpo, pues el no hidratarse bien, hemos hablado también alguna vez de la nutrición, el no comer, pues hace que, bueno, no desfallecer, pero te vas notando más cansado, con lo cual el swing ya no lo haces igual. La concentración también falla. Al fallar la concentración, la prerrutina ya no es la misma. Con lo cual, bueno, pues estas cosas pueden impactar en hacer un golpe malo que desencadene en repetir ese golpe malo de manera correcta. Por ejemplo, algo muy típico que a mí me ha pasado alguna vez por el tema físico, ¿eh? Ahora menos, pero hace tiempo me pasaba más, pues el no girar. A la que te vas cansando, vas girando menos y subes mucho más los brazos. ¿Qué empiezan a aparecer? Slices, sockets, capones, que la gente piensa a ver si en sus segundas partes de la vuelta aparecen estos problemas. Porque a lo mejor el componente físico en este caso es el importante y es un componente que está afectando a nuestras vueltas. Es decir, si la gente ve que sus primeras vueltas son más correctas o van más por el sitio, aunque luego el resultado puede haber muchas más variables, ¿eh? El juego corto, el pate, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si cada uno analiza sus vueltas y dice, pues yo en el 1 al 9 estoy yendo por el sitio, pero luego ya a partir del 11-12 empiezo a ver que todas mis bolas en la salida se van a la derecha, que no estoy cogiendo green y me estoy yendo a la derecha. Pues a lo mejor tu bola se abre porque te está faltando giro. ¿Por qué? Porque estás más cansado o no estás subiendo bien el palo, bloqueas más al bajar, incluso también a nivel de metros. Que eso yo, mira, nunca lo he mirado. Lo otro sí porque me ha pasado. Pero a nivel de metros puedes notar que estás perdiendo metros, que me lo invento. 150 metros. Tienes a green, hierro 7. En la primera parte del recorrido estás llegando y en la segunda parte no. Pueden haber otros factores, ¿eh? Viento, que si estoy en RAF o estoy en calle, etcétera, etcétera. Impacto de la bola. Pero bueno, el impacto también influye la parte física en el impacto. Cuanto mejor estás físicamente,
pues menos difícil es impactar mejor a la bola. Con lo cual, bueno, todas estas cosas se pueden analizar de manera muy, muy, muy concreta. Sí, sí, tienes toda la razón, ¿eh? Y además es algo que tengo que reconocer que tampoco lo he analizado nunca y seguro que pasa, seguro. Tú en el campo puedes notar, ¿eh? Y sobre todo si son campos en los que hay muchas pendientes y tal, que notas que llegas como con el aire justo a los últimos hoyos, pero luego a la hora de analizar la vuelta y sobre todo si dispones de todo el mapa de golpes gracias a los relojes GPS y tal, es una cosa que está muy bien analizar porque a lo mejor tienes que tomar alguna medida para evitar este problema físico, ¿no? Y luego, también, otro componente que está relacionado con todo este tema del síndrome del golpe perdido es a nivel neurológico. Y aquí entramos en los conocidos como JIPs, que son desajustes neurológicos que se caracterizan por espasmos musculares involuntarios, especialmente en manos y antebrazos, que hacen más difíciles golpes de precisión, ¿no? Sobre todo pads y chips, golpes en los que tienes que estar muy fino, pues de repente aparecen estos JIPs, sobre todo en jugadores que tienen más práctica, ¿no? Porque requieren una determinada habilidad y cuanto más tiempo le ha dedicado una persona a saber cómo se hace ese golpe, pues es más probable que se pueda producir un JIP. Porque tú estás con especial atención si estás realizando de forma correcta el movimiento o no, estás sobreanalizando también y eso hace que mentalmente y neuronalmente pueda haber estos bloqueos y estos espasmos, ¿no? Porque ya deja de ser una respuesta de la que se encarga el cerebelo, que esto lo explicó Nuria también cuando vino, y pasa a ser una respuesta más consciente, ¿no? Y el tema de trabajar hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, pues esto nos puede llegar a pasar. Esto al final está muy relacionado con la parte mental, ¿eh? Es decir, nos comemos la cabeza y esto lo que hace es que al final nuestra cabeza está dando órdenes y estas órdenes son erróneas y al final esto lo que provoca pues es un espasmo o reacciones en base a las órdenes que tú estás dando, ¿no? Claro, cuando te das demasiadas instrucciones mentales, ¿no? Lo que hablábamos siempre de que el swing hay que fluir, de que no hay que pensar demasiado, como mucho un aspecto técnico que estés trabajando. Pues claro, al final lo que provoca es este posible espasmo, esta cadena de reacciones emocionales posteriores que además se pueden cronificar y luego salir de esto es complicado. A lo mejor necesitas ayuda técnica, psicológica, porque hay situaciones en las que hay jugadores que entran en una espiral de la que salir lo tienen muy complicado. Y luego el golf es muy particular, porque es un deporte en el que no tienes una oportunidad de redimirte en segundos, ¿no? En básquet, por ejemplo, fallas un tiro, pero a lo mejor te vuelve la pelota en la misma jugada y puedes tirar un triple y meterlo, ¿no? En golf, desde que golpeas hasta que vuelves a golpear, puede ser que pasen hasta 5 minutos, ¿no? Y tienes mucho tiempo para comerte el coco. Entonces, pues bueno, es complicado. Luego, si tenemos en cuenta que en un swing intervienen unos 400 músculos en nuestro cuerpo, dicen más o menos, pues imaginaos la cantidad de cosas en cadena que tienen que funcionar bien para que eso fluya, ¿no? Claro, es que si además que si esto no lo controlas, entras en barrena, pero de manera muy rápida, ¿eh? Porque un error encadenas a otro y a otro. Luego empiezas a hacer cambios a nivel de swing, a nivel de técnica, a nivel de todo, cuando a lo mejor no es un problema de cambiar esas cosas, sino es un problema de hacer un reset en tu cabeza y decir, venga, va, voy a olvidarme de estos 3 4 golpes seguidos malos que estoy teniendo, voy a hacer un golpe sin pensar en nada. Y además es que otra de las cosas que pasan, que si no lo controlas, es que pierdes confianza, ya no disfrutas, que al final no nos olvidemos que lo más importante es disfrutar, entras en modo supervivencia, agarrarte una vuelta, con lo cual te estás agarrando durante a lo mejor 13 hoyos y acabas exhausto de tanto pensar y cómo salvar la vuelta, que a nivel a lo mejor de resultado lo consigues, sí, pero has disfrutado, ¿qué experiencia te llevas? Bueno, ahí ya tendrás que sacarle las cosas positivas, pero durante ese momento pues a lo mejor no has disfrutado. Eso puede también impactar en los compañeros de partida que tengas, que si encima son amigos, pues bueno, le puede impactar a ellos en su juego, en su resultado, con lo cual hay que ir con cuidado con estas cosas y el mayor consejo que yo creo que podemos dar es hacer un reset a la cabeza, intentar disfrutar, olvidarse de los errores, porque lo que ya está hecho y no se va a poder cambiar. Y lo que hay que centrarse es en el siguiente golpe. Es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Somos conscientes de ello. Pero por mucho que le demos más vueltas o por mucho que estemos pensando en la técnica y intentar cambiar los errores que estamos haciendo, es lo que hablamos, ¿no? Que casi siempre es contraproducente. Cuanto más pensemos y más querramos hacer, peor nos va a salir posteriormente.
Sí, sí, totalmente. Y nada, tú ya que has abierto el frasco, pues vamos a repasar, ¿no? Tips que nos pueden ayudar a superar este síndrome del golpe perdido, que a cada cual le funcionará uno. Puede ser una combinación de varios, o puede ser que uno en concreto es el que te ayude más, ¿no? Por ejemplo, tú hablas antes de la rutina pregolpe. No está de más tener una rutina post-error, porque todos vamos a cometer errores, pues tener muy interiorizado, en el caso de que hayas hecho un golpe malo, qué te puede ir bien, y esto hay que practicarlo y llegar a una conclusión, porque esto es algo muy personal, decir, vale, pues he hecho un mal golpe, pues a mí me funciona respirar, a mí me funciona tararear cualquier canción, a mí me funciona no hablar de golf hasta que pasen 2 o 3 golpes y que mientras tanto, en la conversación con mis compañeros de partida, pues empezamos a hablar de otras cosas. Contar hasta 5, hasta 10, lo que se os ocurra, ¿eh? Al final, pues cada uno lo que le vaya bien para salir de esa espiral, pero tener una rutina como muy asumida de, en caso de error, kit de emergencia, ¿no? ¿A qué me aferro? ¿Tú qué intentas hacer? Porque yo sé lo que yo hago, y más últimamente. Y a lo mejor vas a pensar, estás loco, pero me funciona. A mí me va bien caminar más lento para intentar rebajar el ritmo cardíaco y no enfrentarme otra vez a esa situación de estrés, intentar alargarla lo máximo posible, ¿no? Lo he hablado alguna vez, el tema de jugar en buggy. ¿Por qué no me gusta? Si puedo jugar, depende del campo, pero si puedo jugar andando, prefiero jugar andando porque cuando tienes golpes malos, el hecho de estar en buggy y que de repente estás otra vez en la bola, parece que no sales de ese estrés, ¿no? De esa espiral. Pues a mí, por ejemplo, el andar más despacito y tardar un ratito más en llegar a la bola y tener más tiempo de respirar, me ayuda, me ayuda. A mí, por ejemplo. ¿A ti qué te va bien? Pues a mí me va bien ya pensar en el siguiente golpe. O sea, vas a pensar, no desconectas. Pero realmente, yo por ejemplo recuerdo el último torneo un golpe malo y caminando hacia la bola, evidentemente no sabía ni cuántos metros estaba, ni qué palo tendría que coger, ni cómo estaba la bola colocada. Pero ir pensando en cómo quiero que sea ese golpe. Si tengo un bunker, pues si quiero apuntar más a la izquierda o quiero apuntar a la derecha, o si es un golpe a green, por ejemplo, conociéndome el green, si ya va a ser un golpe largo o un golpe corto, es decir, si voy a buscar inicio de green o final de green, sin saber los metros, ¿eh? Pero pensar ya en ese tipo de cosas, en el viento, etcétera, para que cuando llegue a la bola, ya he pensado en esto, estoy seguro que esto es lo que quiero hacer y decir, vale, quiero que sea un golpe final de green, ok, ¿cuántos metros tengo? ¿100 metros a final de green? Pues, ok, mi palo es este. Me parece muy buena idea, por 2 motivos. Primero, porque dejas de pensar en el pasado, Correcto. ¿vale? Eso ya lo has dejado ahí atrás y ahora estás ocupando en el presente, porque además ni siquiera estás en el futuro, no estás pensando en cuántos golpes necesito para salvar el hoyo, sino en este próximo, que es el presente, ¿no? Ujú. Y dos, porque estás haciendo un trabajo ya que te ayuda seguramente a entrar en confianza en el momento en el que te pones en stance, porque has hecho todo ese trabajo previo que no te lo has saltado. Claro, luego puede ser que llegues y tengas una pequeña frustración porque la bola se te haya quedado mucho peor de lo que piensas, pero bueno, eso es el golf también. Pero de momento estás trabajando para ayudarte a enfocar bien el siguiente golpe. Claro, si yo luego llego a la bola y veo que por ejemplo, la bola está muy hundida, pues a lo mejor tengo que buscar un golpe más vertical, ¿no? Pero como eso, hasta que no llego a la bola, no lo sé, lo que intento pensar es en, supongamos que es, por ejemplo, un golpe a green, ¿no? Pues lo que te comentaba. Si quiero evitar este bunker, si quiero ir corto, si quiero ir largo, o si es un golpe a calle y quiero quedarme lo más cerca posible, y esto va al hilo de los últimos programas, lo más cerca posible de aquel obstáculo, porque luego me dejaré un golpe a green mucho más bueno. Si nos estás escuchando Jorge Porta, el otro día estuve jugando, el último torneo que hice fue en La Roca, y empecé a hacer los hoyos de green hacia atrás, que alguna vez lo hemos hablado, Sí. y puede ser muy obvio. Además, recuerdo como si fuera hoy un par 5 que nunca había cogido green en regulación. Decir, vale, pues quiero que mi golpe a green, que yo sé que no llego de 2, quiero que esté en esa zona antes del bunker. Y para eso, el primer golpe quiero que quede más o menos, si es en calle, mejor, pero si no, prefiero derecha que izquierda. Pues dicho y hecho. Golpe derecha, un poco de raf. Segundo golpe, dije, vale, ¿cuánto tengo? Y el bunker me entraba a tiro de madera. Pues cogí un híbrido para quedarme antes. Y nunca había jugado el tercer golpe en ese par 5 desde esa posición. Y hay un agua a la derecha que no me entraba en juego. Cambia el hoyo que flipas. Cogí green en regulación. Y esas cosas, a medida que
voy hacia la bola y ya intento pensarlas. Si no estoy hablando con alguien, porque muchas veces, por ejemplo, a lo mejor estoy hablando contigo de otros temas que no sean de golf, que también va bien. Pero si a lo mejor voy caminando solo, pues para no pensar en cosas malas que me han pasado durante la vuelta, intento pensar en el siguiente golpe o a nivel estratégico, qué es lo que quiero hacer. Pues eso que te comento, lo pensé en varios hoyos, hay que intentar meterlo en nuestra rutina. Te lo digo de verdad, Sergio, me funcionó, ¿eh? Pues nada, oye, Jorge, si nos está escuchando, que seguro que sí, estará orgulloso. Más cosas que nos pueden ayudar a superar el síndrome del golpe perdido. Y esto lo hemos hablado alguna vez, yo sé que lo he mencionado, el tema de objetivos por tramos, ¿no? Dividir la vuelta, porque la vuelta son 18 hoyos, se hace muy largo. Pues hazte mini vueltas de 6 hoyos. Divídete la vuelta en 3 partes, del 1 al 6, del 7 al 12, del 13 al 18. O si aún así es muy largo, porque has entrado en barrena y tal, pues divídetelo en los próximos 3 hoyos. Pues los próximos 3 hoyos me pongo tales objetivos, que pueden ser numéricos, de intentar conseguir 6 puntos en 3 hoyos, o a lo mejor no, a lo mejor un objetivo es pues volver a poner en marcha eso que has estado trabajando con tu profesor en la última semana, ¿no? Que a lo mejor por ansiedad pues has dejado de hacerlo. El backswing demasiado rápido, yo qué sé. Soltar manos, girar. Pequeños mini objetivos que te pueden ayudar a tener más control, que sea todo más tangible, ¿no? A mí ese me funciona si voy bien en la vuelta. O si creo que voy bien. Es decir, si voy mal, intentas no contar, ¿eh? Como mucho puedo ver cómo voy al hoyo 9. Pero el hecho de ir mal y marcarme este objetivo, a mí no me funciona porque me meto demasiada presión. Es decir, si digo, vale, pues como sé que voy mal, aquí, si tengo que hacer 2 puntos por hoyo en 3 hoyos, voy a intentar hacer, en vez de 6 puntos, 8 puntos. Ya te estás forzando, quizá a golpes, que no te van a funcionar. A mí eso no me funciona. Sí estoy yendo mal. Otra cosa es, como últimamente, si voy bien. Y a falta de 3 hoyos digo, creo que estoy ya cumpliendo handicap. Con lo cual, no sabes si tienes 34, 36, 37, pero dices, vale, me quedan 3 o 4 hoyos. Objetivo, 1 punto por hoyo. Y todo lo que sea mejorar 1 punto, más bajaré handicap. Pero, objetivo, 1 punto por hoyo para llegar a mi handicap o incluso pasarlo. A mí eso, si voy bien, me funciona. Pero ya no solo en los 3 o 4 últimos hoyos. Si en el 9 hago una revisión, que a veces hay parones y quieras o no, miras cómo vas, si vas bien o vas mal. Muchas veces lo hemos hablado de decir, es que en el hoyo 9 tiro la vuelta, te relajas y recuperas. Sí. Pues en el hoyo B, decir, es que voy 4 menos de mi handicap. Y notar que los siguientes hoyos vas sobre tu handicap aprox, uno arriba, uno abajo, decir, vale, pues en los últimos 5 hoyos, 1 punto por handicap. Pues te sorprenderías. A mí eso me funciona porque te relajas, el swing va mejor. Si haces un mal hoyo, como tienes margen y sabes que vas bien, no te afecta tanto y ahí a menos yo me suelto más y el resultado final es mejor. Pues sí, sí, sí. Bueno, hay cada uno. Tiene sentido, lo que dices, porque al final, si te va a servir para ponerte más presión, pues no te lo dividas por tramos. Si te puede ayudar por el hecho de decir, ostras, es que he entrado en barrena y tengo que cortar esto, venga, pues voy a intentar hacer 3 hoyos tranquilos y bien, ir por el sitio, y luego, pues si no entra el pad, no he entrado, pero al menos ir por el sitio. Bueno, pues te puede servir. Claro. Otra cosa que te puede servir, que tú mismo seas tu mejor caddy mental, ¿no? Porque muchas veces nos hablamos mal a nosotros mismos de qué malo soy, cuánto tiempo he invertido en esto y no avanzo, mira el compañero que hace nada juega peor que yo y mira dónde está. Pues no, háblate como si le hablaras a un amigo, ¿no? Que por muy amigo que sea, no te atreverías a hablarle así de mal, ¿no? Pues con compasión, más que con rabia. No pasa nada, puedes recuperarte, vamos al siguiente golpe. Lo has hecho antes, lo puedes hacer. Todas estas cosas, ¿no? Hay que ser positivo a la hora de hablarse con uno mismo. Sí, sí. Luego también, lo hemos hablado durante el programa, una rutina pregolpe sólida. A mí esto me funciona muchísimo. Y ceñirte a ella sin excusas. Tener 3 o 4 pasos, o 5, los que sean, y no salirte de ellos. Y a mí eso me funciona entre golpes, sobre todo después del golpe malo que hablamos, ¿no? Antes de llegar a la bola, pues tener esas 3 o 4 cosas que analizar bien analizadas, a mí me ayuda a generar esa confianza y sobre todo a evadirme lo que comentabas tú, a olvidarte, tienes la cabeza ocupada y olvidarte del golpe malo o de los golpes malos que estás haciendo y cambiar así la dinámica. Tiene que ver con la parte mental, pero estás analizando cosas.
Es decir, al final la consecuencia es que no te impacta tanto la parte mental, pero con una buena perrutina estás ciñéndote al próximo golpe y olvidarte lo anterior que, como hemos comentado, ya no puedes modificar. Sí, al final vuelves al proceso de ayudar a sacar a la mente del problema, enfocarte en la acción, te sitúas de nuevo en una zona de confort, porque lo has repetido miles de veces, lo conoces, lo has decidido tú, la prerrutina es personal, habrás probado miles de cosas que puedas añadir a la prerrutina y al final te has quedado con las 3 o 4 que decías, que son las que a ti te funcionan, ¿no? Esto lo hablamos en el episodio 72, para el que quiera ver cómo hacer una prerrutina sólida, pues iros al episodio 72 que lo tratamos. Y dentro de la prerrutina, una de las cosas que se recomiendan siempre, y a veces no lo hacemos, es el tema de intentar visualizar el vuelo de la bola, ¿no? Lo que va a hacer la bola, lo que quieres que haga, dónde quieres que aterrice, lo que hablabas tú antes del hoyo 2, entiendo, de la roca. Cierras los ojos un segundo, imaginas el golpe bueno, y es un patrón que usan muchos jugadores pros, jugadores de nivel, porque les ayuda a entrar en confianza y decir, no, si es que lo sé hacer y va a salir así. Y cuando sale, pues te quedas realmente muy, muy, muy feliz. Y luego, no hablar de golf entre ellos. Muchas veces hemos jugado tú y yo. Sí que es cierto que cuando vas bien es mucho más fácil, pero aquí estamos hablando de cuando tenemos golpes malos, intentar distraernos. Es muy complicado, ¿eh? Cuesta mucho, pero si conseguimos evadirnos de lo malo y pensar en otras cosas, luego, claro, a lo mejor vuelve cuando volvemos al siguiente golpe y nos ponemos en la bola, ¿eh? Pero al menos intentar evadir el máximo tiempo posible la cabeza de esos golpes malos o esa situación de 3 sockets seguidos que acabamos de hacer. Sí, sí. Aquí un pequeño chiste, una pequeña coña interna que tengas con tus amigos, o si estás jugando con alguien que no conoces, pues preguntarle sobre su vida. Siempre como que relaja el ambiente y también te puede ayudar a evadir, ¿no? Porque al final el síndrome del golpe perdido es una cosa real, es muy común, pasa. No se trata de evitar errores, porque los errores los tenemos, sino de aprender a soltarlos, ¿no? Y la clave está en lo que haces justo después del fallo. Ahí es lo que define tu vuelta o lo que te queda de vuelta, ¿no? Si vas a poder liberarte y dejar el error atrás y seguir, o lo vas a llevar arrastrándolo como si fuera una roca que no te va a permitir seguir adelante, ¿no? Que es lo que quieres. Entonces, en el golf, lo hemos dicho muchas veces, no jugamos contra los demás, jugamos contra nosotros, contra nuestra mente, y cada golpe es una oportunidad de hacerlo bien, de volver al presente y de soltar lo anterior. Así que nada, si estáis con ese síndrome del golpe perdido, con esa ansiedad, intentad aplicar este razonamiento, ¿no? Mentalmente, y si luego veis que habéis entrado en una espiral demasiado profunda y no podéis salir de ahí, pues siempre podéis contar con un profesional que os ayudará y os guiará y os dará algún tip que solo a vosotros os funcionará, porque esto es muy personal, pero que seguro que podéis salir porque lo habéis hecho antes. Básicamente es eso. Y nada, hoy, como estamos ya en junio, queríamos también actualizar nuestro challenge, los líderes de cada categoría, que hacemos más o menos una revisión una vez al mes. También nos lo habéis preguntado por redes. Intentamos tener también más o menos actualizada la clasificación en la web de Xgolf, xgolf.es, en el apartado del challenge de malos golfistas, e intentamos tener también ahí actualizado toda la clasificación. Así que, Alex, cuéntanos cómo está el tema. ¿Ha habido cambios? Pues básicamente ha habido cambios en la cuarta categoría, pero vamos a revisar el resto de categorías. En primer lugar, primera categoría, está Luis Garrido Muñoz con una bajada de 0.3. En segunda categoría sigue Lucas Javier Díaz Espigares con una bajada de 3.8. En tercera categoría repite líder Javier Arias Cánovas con una bajada de 5.7. Esto es una bajada significativa. Y en la cuarta categoría, aquí es donde ha habido el cambio. Ahora mismo la lidera Nacho Mullenberg con una bajada de 19 puntos. Nacho es compañero de gremio. Así es. Tienen un podcast que se llama Detrás del Swing, que acaban de empezar, llevan 7, 8 capítulos y nada, oye, Nacho muy bien, ¿eh? Enhorabuena. Y luego, por último, en la categoría Junior 2, sigue liderando Neil Carrera Costa con una bajada de 7.5. Pues muy bien, recordad que estamos más o menos a mitad de temporada, queda mucho, ¿eh? Pero bueno, ya veis que la gente empieza a bajar handicap, ahora es una muy buena época para bajar handicap, así que poner las pilas. Agradecemos también a todos los que os estáis apuntando todavía, porque hay gente nueva que se está apuntando al challenge. Recordad que tenéis el formulario de inscripción en la descripción de cada programa y en nuestras redes sociales. Así que
os invitamos a que los que no estéis apuntados pues lo hagáis. Y recordamos también que el challenge es una colaboración con Xgolf. Y hablando de colaboraciones, pues también estamos colaborando esta temporada con Galaxy Golf. Este fin de semana jugamos en La Roca. La semana siguiente no hay torneo. Y los días 27, 28 y 29 de junio se juega en Costa Dorada, campo que conocemos bien. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el verde. Adiós.